Ciertas pautas de relaciones familiares presentan una interacción en apariencia desequilibrada entre los miembros. Sin embargo, dichas pautas pueden equilibrar de manera indirecta las lealtades invisibles. La lealtad negativa es una lealtad basada en actos aparentemente negativos y es importante para comprender los vínculos subyacentes en los sistemas de relaciones. El traidor y el chivo emisario, por ejemplo, en realidad no son extraños al sistema del que fueron excluidos. Constituyen importantes eslabones en una cadena de posiciones relacionales complementarias. Las relaciones familiares traicioneras en la superficie, aunque leales en su esencia, pueden ser descritas mediante la paradoja del traidor leal. Históricamente, la bruja ha sido la portadora de roles negativos para la sociedad del sistema de lealtad. Hay muchos relatos de brujas que por su propia voluntad, aunque tal vez de modo inconsciente, adoptaron la personificación que determinó su cruel fin. Las actitudes conyugales leales en forma negativa pueden hacer que el íntimo apego de los esposos corra riesgos, a menos de contarse con ayuda. En su primera sesión de terapia con su familia, una esposa resentida y llena de vengativa cólera declaró: «Lo único con lo que puedo contar en lo que respecta a mi marido es la imposibilidad de contar con él». La mujer se rehusaba a mostrarse afectuosa o tener intimidad sexual con su marido y le decía que se fuera donde quisiera. Sin embargo, el hombre seguía yendo a ella. A veces no lo dejaba entrar en la casa y dormía en un auto estacionado afuera. El marido, un obrero buen mozo de tipo bien masculino, informó que era cierto que tenía relaciones con otra mujer, pero que fundamentalmente lo hacía para tomarse la revancha de su esposa, que unos 15 años antes, mientras él estaba en la marina mercante, había tenido relaciones con otro hombre. Aunque esto podría haber sido utilizado en defensa del hombre en la sesión de terapia, él se abstuvo de hacerlo. La esposa no negó lo sucedido y añadió que no le importaba que el marido durmiera con otra mujer, siempre que no la molestara en el curso de otros 5 o 6 meses, hasta que ella pudiera enfriarse. También había indicios de que la mujer había sido una madre negligente con sus hijos. Los estratos de lealtad y deslealtad entre esas dos personas se complicaron aún más cuando se reveló que la mujer había sostenido una guerra constante con su madre desde su más tierna infancia. En una sesión de terapia familiar a la que asistieron su madre y su abuela, resultó claro que ella se había sentido aceptada por su abuela, pero rechazada por su madre, una mujer narcisista, fría y superficial, y a quien ella nunca pudo expresarle su amor. Su más profundo resentimiento estaba conectado con la idea de que su madre nunca se había tomado la molestia de tratar de enderezarla de niña. Describió entonces el modo en que luchaba con su hijo rebelde en vez de abandonarlo, tal como había hecho su madre con ella. De producirse un enfrentamiento directo entre ella, su madre y la abuela, la mujer podría haberse vuelto mucho más aceptable, femenina y dispuesta a aceptar al marido. Una vez que se rastrean los orígenes de los libros mayores de lealtad en la familia de origen, la necesidad de relacionarse con el cónyuge por medio de una lealtad negativa habitualmente desaparece. La dinámica relacional más profunda puede hacer que cada integrante de la familia entable una lucha permanente por equilibrar sus necesidades de autonomía individual y asegurar su identidad contra una subordinación a formas de lealtad hacia el sistema familiar que disminuyan su culpa. Al individuo puede asignársele cierto sector de la red multipersonal de significados y se espera que se ajuste a él. Su obligación es participar y no trastocar la gestalt de significados personales entrelazados. En algunas familias la elección de una persona como chivo emisario ofrece la única posibilidad para una interacción significativa entre los otros miembros. Cualquier forma de crecimiento sano de parte de alguien desajustaría al equilibrio relacional. El mártir desempeña siempre el rol más fuerte en un sistema motivado por la culpa, ya que sobre él pesan menos los sentimientos de culpa.
Su sufrimiento devoto mitiga cualquier culpa por deslealtades pasadas, presentes o futuras. Esta ventaja la comparte el chivo emisario cuando aún su camino difiere del propio mártir. Resulta ostensible que toda aquella persona a quien se le asigna el rol de chivo emisario se ve colocada en esa posición debido a la culpa y la condena. Sin embargo, el hecho de ser rechazado y perseguido en forma colectiva coloca al chivo emisario en el rol de mártir, con lo cual está en una posición de ventaja para controlar los sentimientos de culpa de los demás. Este aspecto es aún más evidente si consideramos las vicisitudes de las necesidades de ajuste en los chivos emisarios y los inculpadores. Al culpar o rechazar a una persona, el resto de los miembros de la familia refuerzan su alianza mutua, y cada miembro puede reparar su propia lealtad hacia la familia. En un sistema relacional homeostático, si no se deteriora mi relación con A, mi relación con B no puede mejorar. Por medio de su rol negativo, el chivo emisario puede disminuir su propia cuenta deudora cargada de culpas. La rotación de los roles de chivo emisario a mártir entre los miembros de la familia permite el balance seriado de todas las cuentas. Tal vez los miembros no pueden cumplirlo por medio de actos de entrega positiva. Por añadidura, los tipos de beneficios ofrecidos como compensación por un miembro pueden no resultar aceptables para los demás. Como resultado surge un sentido de obligación impaga, aumentando la culpa en uno de los miembros y el sentido de ser explotados en los otros. Mediante los actos de elección de un chivo emisario y deliberada victimización, la víctima se ve aliviada en forma parcial de su culpa por la falta de pago, y los victimarios experimentan una temporaria disminución de su frustración por haber sido explotados. No solo importa señalar el sentido relacional de los intentos de un miembro individual de la familia por expiar la culpa convirtiéndose en chivo emisario, sino también demostrar un sistema de relaciones que funcione de modo de elegir chivos emisarios por fases y de manera multidireccional. En el caso de una familia pudimos observar que la elección de chivos emisarios se venía produciendo en forma casi idéntica a lo largo de 3 generaciones. En cada una de ellas había una hermana que desafiaba los valores familiares, era considerada la oveja negra y posteriormente expulsada o exiliada del grupo familiar. En 2 generaciones las hijas traidoras contrajeron matrimonio con hombres de distinta religión y en la 3ª generación una hija amenazaba de manera constante a sus escandalizados padres con un matrimonio de las mismas características. El hecho de que los restantes miembros de la familia acataran de modo rígido los principios de su religión hacía de aquel comportamiento un pecado imperdonable. La familia reaccionó condenando al ostracismo a esas mujeres, las cuales, a su vez, vivían su vida en un exilio ostentosamente elegido por ellas mismas. Interesa contrastar el extremo rechazado del chivo emisario con las relaciones estrechas de manera uniforme y no separadas en lo individual de los demás miembros de la familia. Ellos vivían en una forma singularmente falta de individuación respecto incluso de sus más importantes decisiones personales. La menor desviación de esa postura unánime, como por ejemplo el hecho de planificar unas breves vacaciones, implicaría una deslealtad inaceptable. Cabe presuponer que esa lealtad tan excesiva solo puede mantenerse si se la contrapesa con el extremo distanciamiento del chivo emisario. Tanto las pautas de relación positivas como las negativas eran componentes de un sistema total de relaciones, más que relaciones humanas distintivas por propio derecho. En la generación más joven, el rol malo, rebelde, desleal, desconsiderado de la hija, aunque emocionalmente sano, independiente, brillante, se veía contrapesado por el rol del único hijo, bueno en lo moral, leal, siempre disponible, preocupado, devoto y enfermo en lo emocional, psicótico, crónico, improductivo, dependiente. Parece ser que en ausencia de otros miembros con quienes compartir la carga, el muchacho tuvo que soportar las consecuencias
de la extrema devoción hacia los padres en una interminable unión simbiótica. La hija, si bien era ostensiblemente desleal y molesta para los demás, también cumplía en forma devota por cuanto, como era de prever, desempeñaba el rol de lealtad negativo y de esa manera se ofrendaba a la familia como complemento de la lealtad positiva de ésta. El compromiso persistente con un rol sacrificadamente negativo puede en principio configurar la base de muchos casos de delincuencia en niños y adolescentes. En este caso, el papel del chivo emisario se ve reforzado por la ulterior desaprobación de las instituciones de la sociedad. Erikson destacó el beneficio psíquico de la identidad negativa de un joven delincuente por contraste con la terrorífica alternativa de la difusión de identidad. Cabe presuponer que una obligación de lealtad familiar negativa puede cumplir un papel en el fenómeno que Freud describió como reacción terapéutica negativa, en el que el paciente muestra un deterioro sintomático después que el analista exterioriza aprecio por sus progresos terapéuticos. Freud asociaba el fenómeno con el sentido de culpa inconsciente del paciente y su necesidad de castigo, o sea, su masoquismo. Desde nuestro punto de vista, una reacción terapéutica negativa puede estar codeterminada por la lealtad del paciente hacia el sistema familiar simbiótico. En este sentido, la reacción misma es, por cierto, psicológicamente incorrecta, ya que el fenómeno se afirma en el sistema multipersonal de obligaciones más que en la psicología del individuo. Al buscar una teoría motivacional amplia de la delincuencia basada en el sistema, debemos trascender el ámbito de los determinantes individuales. Johnson y Zurek describieron la falta de control interiorizado de los impulsos, lagunas del superyo, en los padres de los delincuentes como determinante de la delincuencia. De hecho, las acciones del niño, al inducir las consiguientes reacciones punitivas de la sociedad, medidas adoptadas por la policía, los tribunales, la escuela, etc., constituyen un refuerzo externo de la función yoica intrafamiliar, también en beneficio de los propios padres. Una definición familiar socialmente redentora de la delincuencia pintaría la conducta censurable en forma abierta del hijo como sancionada de manera implícita. En concordancia, el hijo delincuente no solo se beneficia al adquirir lo que Erikson denominó identidad negativa, sino que también cumple un compromiso de lealtad negativa para con su familia de origen. El desempeño de esas obligaciones de lealtad puede explicar la llamativa falta de remordimiento del adolescente en relación con la delincuencia. Por añadidura, el acto delictivo puede de por sí gratificar las necesidades paternalistas y dependientes de los padres, incluso sin ninguna intervención de la sociedad como forma de control. La unión familiar y los sentimientos de seguridad se ven reforzados en los miembros buenos de la familia como resultado de la conducta supuestamente traidora del hijo. Los terapeutas deben estar alerta ante la prueba de conducta de estas pautas ocultas de relación familiar. Un hijo puede ser orientado hacia una conducta negativa deseable de modo oculto mediante mandatos repetitivos en sentido inverso, aprendiendo qué es lo que no debe hacer. En la medida que los padres se hacen grandes problemas, prohibiendo la conducta marginalmente delincuente, sin saberlo, dan su aprobación ofreciendo una confirmación de identidad negativa como principal opción relacional para el hijo. El diálogo entre padre e hijo se vuelve patológico, no tan solo debido a la existencia de una confirmación negativa, sino porque se destaca con exageración en forma selectiva y porque el diálogo entre padre e hijo, en esencia, se circunscribe a una sola dimensión. Ciertos sistemas de relaciones se mantienen con la finalidad de rehuir las implicaciones de las lealtades negativas, o en un sentido más amplio, para no tener que enfrentar y saldar cuentas multigeneracionales de méritos y obligaciones. Familias enteras pueden verse obstruidas de manera excesiva en su funcionamiento por la culpa debida a la explotación de los miembros. Como los hechos esenciales de sus libros mayores de justicia nunca son examinados,
Estas familias constituyen sistemas de relación menos elásticos que aquellos de cuyos miembros se espera que enfrenten el balance de justicia y se preocupen por la reciprocidad de obligaciones. Un joven miembro de una familia bloqueada al máximo puede buscar, de modo intuitivo, tomar fuerzas prestadas al casarse con un miembro de una familia más fuerte, que evite en menor medida la contabilidad sensible y responsable de la justicia relacional. Esta capacidad de valor y sensibilidad debe distinguirse de la abierta expresión de los sentimientos personales por cada uno de los individuos. Esto último no prueba, de por sí, la apertura de la familia a la indagación de las cuentas de justicia y mérito. Divorciada de su significado dentro del contexto de las relaciones, la mera expresión de sentimientos tiene un valor muy reducido. Cuando se hace referencia a la fortaleza comparativa de las familias, debemos destacar que el poder, en el sentido corriente, es el grado de individuación que los miembros pueden alcanzar en la familia. Su diferenciación como personalidades independientes debe permitirles vivir con autenticidad bajo la égida de un principio intrínseco de sí mismo. Esa persona puede luchar por integrar sus necesidades emocionales del momento con las consecuencias a largo plazo de sus acciones. No es ni una mera víctima condenada al autosacrificio ni un mártir, así como tampoco un egoísta descuidado que niega las necesidades y derechos de los demás. Bowen menciona una escala de diferenciación del sí mismo y la concibe como cuantificable en forma intuitiva del 0 al 100, donde 0 categorizaría lo que denomina masa yoica indiferenciada y 100 un estado ideal de diferenciación del sí mismo. Sin entrar a analizar el sistema teórico de Bowen, creemos que debe hacerse más hincapié en las características de los sistemas de relación como un todo, que en la primacía del pensamiento o del sentimiento en los individuos. Ninguna personalidad auténticamente independiente puede sustentarse sin una capacidad de enfrentar el libro mayor de responsabilidades recíprocas. Un acuerdo en lo que respecta a archivos emisarios en las familias puede ser útil para evitar las lealtades familiares no resueltas. Sin embargo, la elección de chivos emisarios tiene múltiples determinantes y persigue una serie de finalidades dentro de la familia nuclear. Es posible enmascarar la penosa discordia conyugal de los padres mientras el recurso de asignarle el papel de culpable a alguien. El hijo que es tomado como chivo emisario también puede servir de objeto de parentalización, contra el cual los padres pueden exteriorizar su hostilidad acumulada y su dependencia encubierta. Por añadidura, tal como ocurre en el caso de cualquier desequilibrio de la conducta, el propósito posesivo o de retención objetal de la maniobra de elección del chivo emisario constituye un importante determinante motivacional. En un nivel aún más profundo, la disposición sobre chivos emisarios puede entrelazarse de manera significativa con el sistema de obligación de lealtad de la familia de origen del progenitor. Un progenitor puede no tener conciencia del modo en que utiliza sus interacciones con el niño para evitar el enfrentamiento con sus propios conflictos no resueltos de separación y maduración. Las nociones conscientes que tiene el progenitor sobre la separación de sus propios padres pueden mascarar sencillamente sus sentimientos latentes de obligación y culpa acerca de la deslealtad. Por último, el chivo emisario voluntario puede recibir el beneficio encubierto de ser el miembro bueno y leal de la familia. El caso de una niña de 12 años con fobia a la escuela ilustra en parte las complejidades de entrelazar las motivaciones ocultas. Por la época en que la familia fue derivada a la División de Psiquiatría Familiar, Alice no había asistido a la escuela durante más de un año debido a su propensión a ser víctima de temores incontrolables y las náuseas consiguientes. Los padres presionaron en gran medida al terapeuta para internar a su hija, a quien describieron como en un estado de agitación incontrolable, amenazando con hacer trizas sus ropas, golpearse en las paredes de la casa del vecino, etc.
Uno de los primeros indicios obvios acerca de la dinámica de este sistema familiar fue la histérica agresividad de la madre hacia el marido, manso y dócil, y hacia el terapeuta. Tras la primera sesión de evaluación, el padre llamó a éste y se quejó de no saber cómo convencer a la esposa de que aceptara la idea de la terapia familiar como sustituto de la internación de Alice. El terapeuta lo alentó a examinar las maneras en que pudiera mostrarse más fuerte y seguro de sí mismo, y de ese modo ayudar a su familia. Al día siguiente recibimos un mensaje según el cual la propia esposa había sido admitida en una clínica psiquiátrica. También nos enteramos de que durante ese período Alice se comportaba maravillosamente bien. Según los informes del padre, cocinaba y hacía las tareas de la casa mejor que la madre. Esta última fue dada de alta de la clínica 2 días después, y al cabo de una semana pudimos persuadir a los padres para que forzaran el retorno de Alice a la escuela. A la madre le aconsejamos realizar tareas como voluntaria en la escuela durante varias semanas para ayudar a que Alice se quedara allí y ayudarse a sí misma a enfrentar su angustiosa soledad durante el proceso de separación. Casi de inmediato, Alice retomó su anterior nivel de buen rendimiento escolar. Asimismo, al sentirse tranquilizada por la creciente participación de la madre en el proceso terapéutico, se permitió hacer nuevas amistades entre el grupo de pares. Toda una novedad en Alice. A medida que nos enteramos de las fantasías personales de la madre, descubrimos que creía que la hija se quedaba en casa en vez de ir a la escuela, por miedo a que la madre no pudiera por sí sola realizar los quehaceres domésticos en forma competente. En el mismo contexto salieron a relucir tempranos recuerdos de su propia madre, quien había estado ausente del hogar la mayor parte del tiempo. Durante varios meses en el curso de la terapia, la madre produjo recuerdos casi exclusivamente negativos de su familia de origen. Luego, y de modo gradual, tuvo lugar una reversión casi total. Ella comenzó a mostrar preocupación por la imagen que podrían tener de ellos sus familiares. Empezó a preguntarse si ella misma había sido justa con su madre y hermanas. Este cambio en la lealtad de la madre hacia su familia de origen coincidió con la cada vez mayor toma de conciencia por parte del padre de sus obligaciones hacia su madre. Nos enteramos que el hombre había crecido en una atmósfera de continuos reproches, en que la madre había reñido al padre en forma abierta por sus hábitos de bebedor. Sin embargo, él recordaba a su padre como un trabajador consciente que proveía de manera adecuada las necesidades de la familia. Recordó que al poco tiempo de la muerte de su padre, uno de sus hermanos abandonó a su esposa o hijos, perdió su trabajo responsable y se mudó a la casa de la madre, en la que comenzó a beber fuerte y se hizo objeto de continuas y amargas reprimendas de la progenitora. En ese punto de la terapia también salió a relucir la correspondencia secreta que había tenido lugar entre el padre y su madre. Un hecho clave se desarrolló cuando en el curso de una sesión de terapia se produjo un abierto enfrentamiento entre la abuela paterna y la esposa, y la abuela afirmó su derecho a proteger al hijo contra su poco razonable esposa. Podemos postular un desarrollo del superyo conflictuado en forma bastante insidiosa en el hijo, que en este tipo de familias actúa como chivo emisario, por la época en que se desarrolló el síntoma de fobia a la escuela. Alice debió elegir entre dos opciones contradictorias para cumplir con sus obligaciones filiales: alcanzar un rendimiento responsable en la escuela o mantenerse lealmente asequible hacia la madre y, en un sentido más amplio, a la familia. Ese desarrollo superyoico contraautónomo al que ya nos hemos referido guarda relación con la definición freudiana de ciertos tipos de caracteres, aquellos que fracasan cuando triunfan, compelidos a ello por su conciencia moral. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esas características individuales solo configuran parte del real balance relacional. Para Alice, la culpa era mayor en relación con el hecho de separarse de la madre y la familia que con la mala conducta. Nos impresionó más la excesiva preocupación de la niña por los padres que por sus propios temores y dependencia. En general, en cuanto a los niños fóbicos a la escuela y sus familiares se enfrentan con sus lazos invisibles de lealtad,
los hijos pueden volver a la escuela y rendir al menos con un nivel medio. Resulta importante destacar que el mantenimiento de una pauta de familia patógena no solo lo comparten los padres y el hijo, que desempeña el papel de chivo emisario, sino también el hermano sano. La lealtad escindida, en el sentido de rechazar a una persona y en forma simultánea mostrarse devoto de otra, puede ser motivo de gran dolor psíquico y causa frecuente de intensos celos. Es probable que los síntomas paranoides de los celos se basen de manera fundamental en un triángulo relacional interiorizado que explotaba la lealtad de una persona para obtener la devoción de otra. Un joven amante le ofrece sus mejores cartas de presentación relacionales a la persona que está cortejando. En contraste, su familia de origen puede ver en él, al mismo tiempo, a un ser sucio, desconsiderado y negligente. Una madre puede herir al hijo mostrando su devoción por los extraños en presencia de aquel. La esposa de un médico siente a menudo que su marido se dedica de lleno a sus pacientes. El dueño de un perro puede explotar al animalito sin saberlo, despertando su devoción y a la vez negándose a considerar las necesidades del ansioso perro. Dado que el hecho de llevar libros mayores se basa en una contabilización cuantitativa de méritos, se deduce que la comparación del grado de devoción recibida es una dinámica relacional más importante que el grado absoluto de devoción de que se goza. Los celos son el indicador más sensible de la avidez de confianza y lealtad que experimenta una persona. Otros compromisos de lealtad escindida fueron vistos como factores cruciales en la vida familiar del clero, entre los ministros y rabinos. Estas profesiones tienen su origen en roles sacerdotales de la antigüedad, mágicos y omniscientes. Entonces, en un sentido estricto, Dios nunca tendría que verse relegado a un segundo plano frente a la lealtad debida a los seres humanos. No obstante, esposa e hijos suelen poner a prueba las lealtades comparativas del clérigo como marido y padre. La transferencia terapéutica, al hacer que sobre el terapeuta se desplazan actitudes relacionales interiorizadas entre los miembros de la familia, tiene además importantes implicaciones desde el punto de vista de la escisión de la lealtad. Los terapeutas no solo deben ver en los fenómenos de transferencia oportunidades para resolver configuraciones psíquicas interiorizadas y conflictivas, sino también manifestaciones de sistemas multipersonales de compromisos de lealtad. Para la psicoterapia individual, una de las más importantes implicaciones de los sistemas de lealtad es que la transferencia terapéutica positiva entraña una deslealtad implícita para con la familia de origen. Esto tiene especial relevancia en cuanto al diseño de una estrategia terapéutica para niños y adolescentes, cuando el terapeuta representa un rival para los padres en relación con la lealtad del paciente. La transferencia negativa que se produce es bienvenida, porque puede mejorar el sentido de lealtad hacia los padres reales o interiorizados. Hay palancas terapéuticas importantes que también se relacionan con los intentos de la familia por escindir su lealtad hacia un equipo de tratamiento, como parte de sus profundas actitudes de transferencia. En forma análoga, son muchos los padres que ponen a prueba la devoción del terapeuta hacia sus propios hijos y su pareja, como si representasen rivales reales que pugnan por obtener el favor de aquel. Los especialistas en terapia familiar suelen observar que un cónyuge, al desarrollar una culpa creciente por su deslealtad hacia los padres, puede llegar a sentir rechazo por su pareja. Esto puede aparecer como una adecuada movida de equilibrio destinada a apaciguar a los padres reales o interiorizados. Desde el punto de vista del individuo, algunos de los fenómenos de lealtad escindida también pueden caracterizarse como esfuerzos de compensación desplazados. Un ataque casi asesino al cónyuge puede aliviar la propia culpa por el resentimiento experimentado hacia los padres. Cuanto mayor es la culpa por la deslealtad vivida hacia los padres que provocan resentimiento, mayor será el rencor descargado en el ataque al blanco del desplazamiento.
El principio de contabilidad de saldos en los sistemas de lealtad equilibra de manera dinámica la que los padres deben a sus propios progenitores, por comparación con su grado de devoción parental frente a sus propios hijos. El progenitor puede estar atrapado en medio de una serie de obligaciones duales simultáneas, de manera tal que cuando, por ejemplo, la obligación hacia sus padres es desmentida o reprimida, su función se ve sobrecargada de culpa, de negligencia o de una posesividad parental revanchista del hijo. El hijo también puede, temporariamente, convertirse en beneficiario de las actitudes vengativas del padre contra sus propios progenitores. Los intentos de analizar los desplazamientos, las proyecciones y otras actitudes inapropiadas y retributivas de los padres hacia los hijos siempre serán incompletos si no se toma en cuenta la manera en que esas relaciones se afirman en otras anteriores. La razón de todo desplazamiento irracional reside solo en parte en la incapacidad psicológica del progenitor para discriminar en lo emocional entre dos fronteras intergeneracionales de obligación inconsciente, cuando ambas infringen de modo simultáneo su sentido de injusticia o tolerancia deteriorada hacia la culpa. De acuerdo con las leyes de la verdadera justicia dañada, la compensación efectuada en determinada dirección no puede reequilibrar en forma permanente la falta de pago hacia la otra generación. Hasta cierto punto, todos los matrimonios soportan el peso de las cuentas de lealtad no saldadas de los cónyuges hacia sus respectivas familias de origen. Cuanto más se nieguen de modo infructuoso dichas lealtades, o trate de renunciarse a ellas como expresión de deseos, más se sobrecargarán las cuentas ocultas de los roles conyugales y parentales de la familia nuclear. Por lo común, lo que motiva el desplazamiento de las sobrecargadas cuentas hacia futuras relaciones no es una imposibilidad imaginaria, sino real y verificada por el tiempo, de restaurar el equilibrio en las relaciones originarias del padre. En consecuencia, el alivio terapéutico más eficaz para todos los miembros de la familia interesados debe ser consecuencia de la indagación del vínculo entre progenitor y abuelo. No obstante, es comprensible que las mismas razones que han creado la necesidad de negar las cuentas intergeneracionales de obligaciones generaron una resistencia a enfrentarlas en la terapia. Por contraste con la psicoterapia individual, la terapia de familia o basada en las relaciones de parentesco procede a eliminar paso a paso estratos cada vez más profundos de definiciones de lealtad poco auténticas. Los padres pueden iniciar la terapia con sus quejas acerca de un hijo hostil o de su relación conyugal. El problema puede plantearse en función del resentimiento que uno de los cónyuges experimenta por el hecho de ser explotado sexual o emocionalmente por el otro. Por lo general, todas las referencias a la generación de los abuelos se suprimen o se las juzga improcedentes respecto de los problemas tratados. En otros momentos, el origen intergeneracional de los conflictos de los padres solo se disfraza en forma tenue y está siempre listo para hacer irrupción. En apariencia, la esposa puede ponerse de parte del marido al criticar la conducta de la suegra durante su última visita. El marido puede estar de acuerdo y escribir una carta llena de críticas a su madre, culpándola por mostrarse fría con los nietos, comprarles regalos innecesarios o inútiles, irse demasiado pronto, etc. Al día siguiente puede producirse una fuerte discusión y el marido, de modo impulsivo, alinearse junto a sus padres y contra la esposa, a quien decide dejar. En otros casos nos enteramos de que hay impotencia, eyaculación precoz o demorada, frigidez, temor de los impulsos asesinos, etc. En muchas circunstancias, estos síntomas, que resistieron la terapia individual durante años enteros, pueden acusar una rápida mejoría cuando la indagación trigeneracional se torna productiva. Una forma de vínculos de lealtad esclavizante y repetitivo
es el ejemplificado por una pauta multigeneracional de cuidados maternos martirizados. Una madre puede forjar obligaciones que atan a su prole al dar demasiado de sí y no aceptar o exigir nunca una compensación del hijo. De esta manera, los padres, convertidos en aparentes mártires, refuerzan las obligaciones culposas del hijo hacia sus providentes y abnegados progenitores. El resultante libro mayor de obligaciones de los hijos muestra una cantidad inmensa de deudas de lealtad que nunca pueden reducirse de manera significativa. Los padres, convertidos en mártires aparentes, pueden producir con su hijo una permanente ansiedad, combinada con un amargo resentimiento, y crear obligaciones cargadas de culpa, así como una capacidad altamente desarrollada para manipular la culpa de los otros. Como los padres utilizan al hijo como sustituto, con el fin de reequilibrar el balance de las cuentas que quedaron sin saldar con los propios padres, han perdido de vista el contexto apropiado para cumplir su tarea. Pueden deshacer el nudo solo acercándose de nuevo hacia los propios padres, en la esperanza de que antes que sea demasiado tarde, puedan inducir pautas más generosas en sus relaciones. En otros casos, una o varias personas reciben un tratamiento prejuicioso dentro de la familia. Una forma específica del vínculo de lealtad es aquella en la cual el hijo tiene que saldar la obligación irreconciliable del padre hacia un abuelo, por ejemplo, cuando el progenitor ha tenido que mantenerse disponible después que el abuelo enviudó o fue abandonado por la esposa. El hijo de un hombre de negocios agresivo y despiadadamente egoísta abandonó la idea de llegar a ser ingeniero tras la temprana muerte de su madre e ingresó a la empresa paterna. Durante los 25 años siguientes el hombre pareció convertirse en una mezcla de imitador del padre, por un lado, y de espectador que aplaudía a regañadientes los éxitos de este último, quien había realizado una hazaña casi épica al elevarse en lo económico desde su medio de origen, de inmigrantes muy modestos. Supuestamente el hijo asumió formas éticas más estrictas de realizar los negocios. El padre comparaba todo el tiempo la ineficacia del hijo con sus propias formas astutas y arteras de conducir los negocios. Por ser virtuoso y respetuoso de la ley, el hijo se vio atrapado por la necesidad simultánea de tener que rebelarse contra los métodos del padre, en tanto que se mantenía leal al sistema básico de valores adquisitivos de aquel. Siempre que el padre trataba de convertir al hijo adolescente en público, admirador de su sistema de valores, el hijo lo rechazaba como si se ubicara en la escala de valores del abuelo. El nieto, un ser aventurero, desafiante y rebelde de modo activo, se convirtió en crítico de la pasiva posición del padre, en esencia la de un perdedor. Los problemas del dar y el recibir deben aclararse antes de definir los criterios de explotación relacional. En contraposición con lo que sostienen las concepciones populares, el hecho de esperar y exigir responsabilidad del hijo equivale a las formas más cruciales de dar de parte de los padres. La crianza permisiva o liberal del hijo se equipara a una forma de explotación que elude obligaciones y abriga la encubierta esperanza de que el hijo asuma un papel adulto en forma prematura, es decir, que sea parentalizado. En términos de sistema, una parentalidad indulgente y dadivosa, en demasía, implica una tiranía de la permisividad. El hijo que no ha recibido suficiente orientación de sus padres respecto de los valores vigentes, tiende a crecer en medio del resentimiento para con toda forma de autoridad, que para él representa en una forma simbólica a los padres despreciados, poco exigentes pero sutilmente expoliadores. El hijo sentirá que ellos no se preocuparon lo suficiente por él como para guiarlo y orientarlo, y en consecuencia lo privaron de valores interiorizados. No me enseñaron lo que está bien o está mal. De manera inconsciente, el hijo de esos padres tiende a desplazar su furor contra supuestos tiranos, como si éstos fueran responsables por hacer del mundo algo tan tremendo y caótico. Algunos de los contestatarios más violentos de cualquier sistema político son los hijos de padres liberales de clase media alta que han recibido una crianza permisiva.